para impartir la conferencia del día de hoy. Nos hace el honor de impartirla a la licenciada Nancy Nava Nari Cabrera Fávila. Ella tiene una licenciatura en psicología por parte de la UNAM, tiene un diplomado en terapia familiar, tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, un diplomado en terapia de duelo y tanatología clínica, también el curso de apoyo y acompañamiento tanatológico, así como el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene un curso de tanatoestética. Tiene un estudio de especialización de filosofía védica por el colegio Bhakti Vedanta. Tiene también el curso de coloquio Dioses y Diosas de la India por el Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM. Un curso de historia de la India antigua y moderna por la Casa de Cultura de la India en México. Actualmente está estudiando la especialidad en cuidados paliativos en la Universidad Anáhuac y desde hace mucho tiempo es orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo la pantalla y el micrófono a la licenciada Nancy Cabrera para impartir la conferencia del día de hoy, acompañar a papá en el proceso de morir. Muchas gracias, maestra, son todos suyos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bonita tarde a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que estén genial. Buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos sobre cómo acompañar el proceso de morir a un papá, un ser tan querido como nuestro padre. Nos enfocaremos un poquito más sobre los hijos, en los hijos adultos, porque realmente se habla a veces mucho más de los niños, cómo afrontar, cómo esto, pero en los adultos, en los hijos adultos, pareciera como que de pronto no existimos, ¿no? Y bueno, pues va enfocado un poquito más a los hijos un poco más grandes, ¿no? Entonces, y también, bueno, vamos a hablar, ¿no?, sobre cómo acompañar, porque papá es un pilar importante en la familia y en el desarrollo de los hijos. Y cuando existe el diagnóstico de un papá con una enfermedad incurable, progresiva y potencialmente mortal, la familia y los hijos, ¿cómo pueden acompañar de una manera efectiva y también afectivamente este proceso de enfermedad al final de sus días, ¿no? Entonces hablaremos de algunas estrategias también para acompañar a papá en este proceso. Y en este tenor les quiero comentar que los cuidados paliativos son el cuidado total de la persona en todas sus dimensiones. Contemplan la muerte inicialmente como un proceso natural, ni se adelanta ni se retrasa, y se respetan los valores y las creencias de las personas, además de ofrecer un apoyo a las familias durante todo este proceso de enfermedad. Y también de algún modo preparándolos para la pérdida de papá y acompañándoles durante el proceso de duelo también. Entonces les comparto que yo también acompañé a mi propio padre en su proceso, en un proceso muy largo de enfermedad, y también lo acompañé pues a morir, ¿no? Así que comprendo ampliamente este sentir de este proceso tan compasivo, tan fuerte y también pues transformador. Y bueno, pues como vemos, cuando tenemos a papá, todo nuestro mundo está muy bien organizado, es brillante, todo está como bellamente organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre es clave en la familia y en el desarrollo de los niños también es una figura de apoyo, de seguridad, que siempre nos permite adquirir mayor autonomía e independencia, ¿no?, en los hijos. Los lleva hacia la responsabilidad, a independizarse, entre otras funciones, ¿no?, que tiene el padre. Y cuando él goza de salud, principalmente, pues como que papá es el héroe y todo lo puede. La música suena muy bonita, pero ¿qué creen? Como la vida no es lineal y la única constante en el universo es el cambio, pues la enfermedad y la muerte son maestras del cambio. Y esta conferencia también, aparte a los hijos, pues también va dedicada a todas las personas que de alguna manera ya no necesitamos sufrir más. No es que queramos, nadie quiere sufrir, y el sufrimiento pareciera que es el común en la gran mayoría de todos nosotros. Pero cuando empezamos a notar que si nos resistimos al cambio, nos empezamos a confrontar con la realidad, y es ahí cuando notamos que la vida, pues simplemente nos empezamos como a confrontar con esta realidad, y vemos que ya no empezamos a vivir la vida de una manera así más orgánica ni armónica, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser humildes,
confiando en la vida misma y sus procesos. Así, cuando nos dan el diagnóstico de enfermedad de papá, es como si nos cayera un balde de agua fría, pero ese balde en realidad es un balde de humildad. Se nos caen todas las certezas y realmente nos quedamos huérfanos de tonterías y aparece lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, reinventarnos y confiar en los procesos de la vida, y ahí es cuando justamente podemos practicar, aprender a practicar, a ser flexibles mentalmente, abrazar la incertidumbre, abrir la mente confrontando nuestra propia ignorancia, ¿no? Tanto de la enfermedad como del proceso de morir, cómo acompañar también a nuestro padre, a nuestro ser querido, ¿no? Entonces, y también nos vamos a ir cuestionando pues nuestro sistema de creencias con el que fuimos condicionados. Y sin afán de juzgar ni culpar, comprometernos realmente a domesticar nuestro miedo para poder acompañar y servir a papá en sus últimos días con entrega, con gratitud, con amor, con fuerza, con valentía, ¿no? Como les digo, yo también perdí a mi papá por justamente una enfermedad terminal muy larga. Y bueno, pues comprendo muy bien este sentir, ¿no? ¿Qué es lo que nos dan los padres a los hijos? Bueno, especialmente un padre, para un hijo, aparte de sentirse querido y valorado por su padre, le ayuda a desarrollar la autoestima para construir una confianza sólida en sí mismo que lo lleve en un momento dado más adelante hacia su propia responsabilidad existencial, provocando la emancipación de sus padres, de la casa, ¿no? Entonces, la función paterna organiza esta cadena de significantes inconscientes donde hace surgir la dimensión temporal y aparte de que él va marcando los tiempos en la familia, asignó lugares, roles en la familia, también se ayuda a discriminar la relación de alianza entre las relaciones con la familia materna, da estructura a toda la familia, protege el encuadre familiar y promueve también, como les digo, la responsabilidad, ¿no? Que los hijos salgan en un momento de casa y tomen sus propias responsabilidades, ¿no? Generando un proyecto propio de vida, pues, en los hijos. Pero como les digo, la vida, pues, no es incierta completamente, no es lineal, y la única constante en el universo es el cambio. La enfermedad y la muerte, como les decía, son las maestras del cambio. Entonces recordemos que los seres humanos somos procesos. Cuando aceptamos estar dispuestos a aprender en cualquier situación, por más dolorosa que ésta sea, como son precisamente la pérdida de la salud o de la vida, realmente aparece, como se nos caen estas certezas, aparece lo que realmente nos debe de habitar, que es el amor. Pero esto solamente se da cuando empezamos a normalizar hablar de la muerte. La enfermedad y la muerte, con solo mencionarlas, pues nos causa muchísimo sufrimiento. Pero hoy vengo justamente a decirles lo contrario, ya que si hablamos de la muerte, de las enfermedades, de la muerte especialmente, de una forma libre, oportuna, temprana y adecuada, lejos de hacernos sufrir, realmente alivia el sufrimiento a la hora de enfrentar pues la muerte nuestra o la de un ser tan querido como nuestro padre, ¿no? Ya sea por una enfermedad terminal o también por una muerte tal vez accidental, ¿no? Entonces seamos conscientes que en algún momento acompañaremos o seremos acompañados en el morir. Entonces, en este tenor, necesitamos recordar que nacemos, vivimos y conmorimos en sistemas de relaciones, y solo cuando muera la relación de amor en el recuerdo hacia el otro es cuando la muerte, al menos en este mundo material, existe. Recordemos que la vida es un continuo movimiento de energías, pensamientos, emociones, y hoy los invito pues a que honremos la vida, aprendamos a morir antes de morir para poder hacer despedidas elegantes, despedidas en amor, en gratitud y también pues en amor, ¿no? Con mucha responsabilidad. Por eso les digo que vamos a tratar de hacer este tipo de despedidas. Cuando viene el diagnóstico de la enfermedad, imagínense, tu papá tiene cáncer. Se escucha fuerte, ¿verdad? Repítemelo otra vez.
tu papá tiene cáncer. Es la vida hablando muy fuerte, tan fuerte que de pronto nos puede ensordecer. Y es también cuando la vida misma nos pregunta, y nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la severidad y la trayectoria de la enfermedad? ¿Cuál sería la respuesta ante el tratamiento? ¿Podremos darle un cuidado adecuado a mi padre? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Qué apoyos espirituales, emocionales se requieren para cuidar y contener tal vez a mis hermanos, a mi mamá o mismo a mi padre? ¿Qué trámites se requerirían hacer antes, durante y después del proceso de enfermedad? Es decir, cuando sucede el deceso. ¿Sería ético realizar tratamientos para mantenerlo en el hospital? ¿Conocemos muy bien la enfermedad y la evolución de la misma? ¿Quiénes tomarán las decisiones? ¿Se cuenta con voluntad anticipada? Es decir, ¿cómo vemos la enfermedad? Como una amenaza y miedo a la soledad. Y realmente papá, pues al sentirse enfermo, esencialmente se percibe con mayor o menor intensidad, sí lo ve como una amenaza. Y esta amenaza es una reacción emocional que normalmente va a tener hacia el miedo, ¿no? Pero aquí viene el gran ejercicio, que nuestros propios temores personales no impidan el buen acompañar y el buen morir. Porque imagínense, primero tenemos que ver la realidad de papá. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Dónde se ubica? ¿Qué necesita? Y al tener una enfermedad terminal, la familia en un sentido también se vuelve terminal. Aunque bueno, aquí hago una acotación. Terminales somos todos nosotros, porque no sabemos cuándo, cómo, ni en dónde nos va a acontecer la muerte, pero es seguro que llegará. Y en este sentido, pues los mal llamados terminales realmente son seres culminantes, porque ya saben tal vez un tiempo, cómo va a ser el curso, pero ya tienen conocimiento, nosotros no. Entonces, en este sentido, tenemos que empezar a ser un poco más empáticos. La enfermedad de un padre provoca muchos sentimientos, desde tristeza, rabia, miedo, y se percibe como un abandono, desamparo y mucha incertidumbre. Probablemente crece una angustia cuando papá empieza a preguntarse, ¿cuándo moriré? ¿Cuándo moriré? Y muchas veces este tipo de preguntas no buscan en realidad respuestas. Lo que buscan son actitudes, comportamientos de nuestra parte que puedan ayudarles a encontrar un significado, una esperanza, una fuerza que no está relacionada con sus funciones para poder superar la crisis inminente que es el morir. ¿Por qué? Porque imagínense, si, lo que notamos, noten que lo que realmente se muere es una biografía, lo que se cierra es una biografía, no la persona que era nuestro padre, ¿no? Entonces, ese personaje que interpretamos, de soy hijo de, trabajo en tal lugar, estudié en tal lugar, estoy estudiando en este lugar, o soy esposa de, todo eso son como lo que rodea al personaje que interpretamos. Es decir, eso es la personalidad que precede de la persona, que deriva a su vez, el término persona viene de máscara, ¿no? Entonces, por eso les digo que es todo lo que rodea a este personaje. Y si vemos en latín cómo se dice cuándo moriré, cuando ego morir. Y el ego está justamente dentro de este personaje, esta personalidad que nos invade, ¿no? A lo cual estamos constreñidos. Pero realmente eso es lo que se va quedando y eso es lo que justamente tenemos que aprender a acompañar, a hacer este cierre biográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el tiempo no regresa, el pasado ya se fue y todo lo que tenemos es el presente. Vivimos muriendo a cada instante y el cultivo de la sabiduría, pues, que conduce a aprender a soltar es justamente a calmar nuestros miedos, a entender, a soltar, a explicar que cuando se muere esa parte pequeñita, esa biografía. Entonces, algo que parece muy amenazante a toda nuestra existencia personal o orgánica, al mismo tiempo, por ejemplo, papá puede sentir que carece de los recursos para hacerle frente, porque va a tener temor a la desconexión de sí mismo,
va a tener crisis de sentido y de significado, va a tener preocupación ya sea por el pasado o por el futuro, ¿no? Puede sentirse con victimización o puede también tener todavía mucha necesidad de controlar. Y la necesidad de controlar es justamente la receta infalible para sufrir, porque no estamos aceptando la realidad de la enfermedad. Entonces, viene la crisis, y cuando sucede la crisis, pues en chino quiere decir peligro y oportunidad. Tú decides ver peligro y oportunidad. Así que la buena interpretación de nuestro presente es decisiva para que podamos tomar buenas decisiones. Depende de nuestras creencias y nuestra actitud. Estas creencias son justamente el filtro con el que vemos y tomamos el mundo. Nuestra salud, nuestra bioquímica, toda nuestra vida en general, ¿no? Entonces, cambiar de actitud ante la adversidad, aceptando la realidad, perdonándonos, liberándonos para centrarnos en lo que realmente depende de uno, depende de nosotros. ¿Qué es? Pues simplemente nuestros pensamientos, las emociones, las actitudes, la decisión de elegir libremente la actitud con la que voy a transitar, voy a acompañar a mi padre en este proceso. Entonces, y si nuestro presente es devastador, tenemos que tomar con ganas el presente, no importa lo que nos esté pasando, sino cómo lo tomamos, qué es la actitud. Si es positiva, fortalecerá nuestra autoestima, aclarará nuestros sentimientos y afrontaremos de una forma activa la realidad. Y algo muy importante, nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque habría un mejor riesgo sanguíneo en la corteza prefrontal, ¿no? Que es el centro de toma de decisiones. Ahora me dirijo a ustedes. Al final de la vida, ¿qué consideran importante para ustedes? Tal vez no tener dolor, no morir solos, poder hablar de lo que les preocupa, tal vez ser donante de órganos, o que su familia esté preparada para su muerte, que tengan los asuntos legales y económicos en orden, estar con sus seres queridos. A lo mejor tal vez sea importante para algunos morir en casa, para otros sea morir en el hospital. Es decir, con este tipo de preguntas estoy tratando de que nos descalcemos para entrar en un lugar sagrado, que es justamente el de papá con enfermedad terminal, en sus últimos días. Entrar como un espacio sagrado para poder estar abiertos a lo que ahí suceda, para aprender y centrarnos en los recursos que tenemos que enfrentar en esta realidad. Es decir, debemos dejar en un sentido también evitar preguntarnos por qué me ocurrió a mí o para qué, sino fomentar el mientras tanto, estar aquí presentes, tomar decisiones conscientes, porque hay que notar que nada cambia hasta que deviene inevitable, fomentando aceptación y resiliencia, no resignación, porque la resignación es una forma de resistencia en la que yo no acepto mi realidad. Por tanto, así no soy tan útil, porque yo misma tengo mucho miedo y estoy no siendo útil en este proceso para papá, ¿no? Y papá tal vez sienta mucha agitación por las múltiples fuerzas, sin posibilidades de huir o distraerse, porque está aquí presente con toda esta situación de la enfermedad. Y fíjense que nos han hecho creer que la vida es lineal, pero cuando estamos ante la enfermedad terminal, tenemos un tsunami de emociones, todas al mismo tiempo: rabia, tristeza, desesperación, culpa, enojo, también ternura, y uno no está acostumbrado a tener estas emociones tan a flor de piel al mismo tiempo, y cualquier cosa nos puede llevar a explotar emocionalmente, ¿no? Y nadie nos ha enseñado cómo manejar las emociones en este proceso. Por el contrario, ¿qué nos dicen? Tienes que estar tranquilo, tienes que ser fuerte, tienes que controlarte y contenerte, ¿no? Tenemos que ser estables y tener calma. Pero la manera infalible para enloquecer es justamente mantenernos en la estabilidad, pensar que no está pasando nada. Esto es lo que justamente se llama elaborar un duelo anticipado, que significa adaptarnos a los momentos emocionales durante la enfermedad. Saber que si estoy triste, pues bueno, tal vez me voy a un espacio, lloro, o incluso podemos llorar en familia, podemos llorar con papá.
Entonces, si estoy molesto, reniego. Si algo me preocupa, pues lo hablo. Es permitirse sentir. Pero lo común es que nos sintamos desbordados, sin rumbo, estamos sin comer, estamos fuera de sí, ¿no? Y aparte, con la angustia de querer tomar decisiones, tal vez, ¿no? Y en este sentido, pues todo esto nos agota, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer como una estrategia saludable de afrontamiento para el aquí y el ahora? Número uno, es algo muy sencillo. Número uno, ubicarnos nosotros en tiempo y en espacio. La mente por lo regular está en el pasado buscando culpas o en el futuro buscando ansiedades. Ubicar mis pies, ¿dónde están? En este momento, por ejemplo, puedo decir, ahorita en este lugar me llamo Nancy, estoy en un cuarto, estoy en tal lugar, tal vez puedo decir la hora, fecha, tu nombre. Segundo paso, ubica en tu corazón qué sientes. Hay que llevar nuestra mano al pecho y sentir el latido de nuestro corazón y decir, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo desesperación. El paso 3 es, digámoslo así, el paso espiritual. Desde tu corazón, invocas la fuerza que te permita transformarlo en luz. Di, estoy aquí, en este lugar, en esta hora, sintiendo miedo, sintiendo rabia, sintiendo desesperación, pero podemos respirar un poquito y decir, pero elijo la paz y me dejo guiar. Voy a aprender a ser humilde dejándome guiar, confiando, elijo el amor, elijo el amor. Y así, si empezamos a repetir estos 3 pasos, ¿dónde estoy? ¿Qué siento? ¿Y qué decido? En 2 minutos, ese tsunami de emociones que tenemos nos va a ayudar a calmarnos, a centrarnos en realmente lo importante. Y de este modo vamos a poder acompañar efectivamente y también afectivamente pues a nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque al acompañar a morir, convertiremos esta luz que estamos queriendo para tener calma en un sol de amor que alumbrará nuestra comprensión, nuestra comprensión con mucha tolerancia, con mucha paciencia, ciencia, la ciencia de la paz. ¿Y qué tal si empezamos a hacerlo desde hoy? Empiezan a practicarlo cuando se sientan un poco, pues yo lo hago, ¿no? Cuando me siento muy aturdida, algo ante alguna situación, empiezo a hacerlo y en 2 minutos, de verdad, me cambia el panorama, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque al hacerlo, el corazón es la conexión total. Si se fijan, el corazón es el único órgano donde todo el día late el infinito, porque bombea y regresa sangre. Todo el día está latiendo el infinito. Y el infinito es el símbolo de la divinidad de nuestro corazón. Aquí en nuestro corazón late la divinidad. Y eso es lo que nos ayuda a enritmarnos con la vida ante un proceso tan fuerte que es la enfermedad terminal. Y con un ser que tanto queremos, ¿no? Como nuestro Padre. Entonces tenemos que ahí justamente también empezar a reconocer. Todos estamos apegados a ideas, personas, cosas, situaciones, al cuerpo, a la salud, a la juventud, a la belleza. Todos estamos apegados a algo que aparentemente nos da seguridad. La parte de nosotros que se apega es la personalidad, la identificación con este cuerpo, con este ataúd de carne que somos. Esto no es real. Esta carrocería aquí se va a quedar. Entonces todo esto está controlado por el ego. Es decir, todo lo que tiene que ver con creernos un yo separados de nuestro cuerpo y de todo lo que somos, ¿no? Y con esto me refiero a que nos identificamos justamente con el personaje que venimos a interpretar aquí, de lo que somos. Y eso es lo que justamente nos hace experimentarnos separados de lo que somos y buscamos la seguridad afuera. El aprender a desapegarnos es aprender a fluir con la vida, ser científicos de la vida, descubriéndola, no jueces. Porque cuando estamos de jueces en la vida queremos controlar. Entonces el miedo, noten que arruina el placer de vivir. Empecemos a aceptar la vida con todos sus matices, en todos sus aspectos, y así cuando la hermana muerte toque nuestra puerta, ya sea por nosotros o para avisar que acompaña a un ser amado, hay que abrir, hay que soltar, hay que confiar, porque la puerta
que lleva el nombre de nuestro ser querido, o incluso hasta puede ser la nuestra, se abrirá con o sin nuestro consentimiento. Y el interior es nuestro ser. Y en nuestro ser está nuestro miedo o nuestro amor. Nosotros decidimos cómo transitar. Entender que la muerte no está al acecho, no tiene nada en contra nuestro, sino que todos tenemos una cita impostergable con ella, con la muerte, que nos está esperando, ¿no? Entonces, esta espera, nosotros la vamos a decidir si es con amor o con miedo. Entonces, así que desde hoy empecemos a hacer preparativos para tan interesante y, pues, ¿por qué no? Hermoso encuentro podría ser. Depende de cambiar nuestra mirada. ¿Cómo podríamos ser fuertes en la enfermedad? Pues entendiendo primero que fortaleza tiene más que ver con una actitud ante la vida que con las lágrimas. Si de pronto sentimos la necesidad de llorar, pues hay que hacerlo sin miedo y sin pena. Nadie nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque eso nos da desahogo, calma y fuerza. Y recordar que llorar es un síntoma de emotividad, no debilidad. Solo recordar que recordemos, bueno, tratar de no hacer del llanto una actitud ante la vida. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero llorar es válido. Primero, ¿cómo revisar nuestras cuentas, ver si podemos apoyar a papá o a mamá o a todos en este proceso de la enfermedad, ver con qué redes de apoyo cuenta mi padre o incluso yo o toda la familia? Tal vez pensando qué podríamos ayudar, a lo mejor hay alguien que pueda ayudarlo un ratito en lo que alguien se va a comer o se va a bañar, hacer algo. Otra muy importante es cómo estoy yo. Estoy desde el victimismo, sentirme víctima o responsable, porque para ser fuerte, primero conviene tomar la decisión de elegir primero la actitud con la que vamos a transitar este proceso. Es decir, este dolor no me va a destruir. Y desde ahí estamos decidiendo cómo transitarlo. No nos va a destruir. Esto me va a construir, es doloroso, sí, pero no me va a destruir. Esa es la primera decisión. Entonces, ¿y por qué? Porque esto me va a construir en una mejor persona, mi conciencia se expandirá, mi entendimiento se abrirá y yo seré también un ser mucho más amoroso. Entonces, la vida, entender que también no está para nuestros caprichos. La vida es lo que es. Ya lo decía Borges, morirse es una costumbre que tiene la gente. Y es algo que a todos nos va a acontecer, ¿no? Entonces, ver que la vida no son premios ni castigos, ni lecciones tampoco de la divinidad, porque la divinidad no tiene estos métodos didácticos, así que mejor nos conviene considerar que lo que pueda pasarle a papá tiene algo que ver más con su propia biología y como desde la ciencia, la actitud, la fortaleza, la conciencia y el amor, desde ahí vamos a enfrentarlo. Recordar que diagnóstico no es destino. Tengámoslo muy presente y permanezcamos, tratemos de permanecer flexibles, presentes y unidos. Y ver que también nos podemos morir sanos. Este ataúd de cuerpo, esta carrocería, a lo mejor ya está hecho polvo. Esto ya quizá va a quedar. Pero, y se los digo por el trayecto, en la práctica profesional, lo he visto. Hay personas que al morirse o en el proceso de morir, la carrocería está hecho polvo, pero su mente lúcida, dando muestras y lecciones de grandeza, de valentía, de coraje, de morir, de vivir hasta el final, hasta el último aliento. Y eso significa morir sanos. Mi mente está intacta, mi cuerpo está hecho polvo. Entonces ver que generamos cuando venimos y nacemos, degeneramos cuando vamos creciendo y regeneramos cuando regresamos al amor que somos. Entonces, ahí podemos empezar también a hacer prácticas de soporte, ¿no? Desde tomar decisiones, apoyar en las necesidades espirituales de papá. Por ejemplo, también cambiar la mirada ante la muerte y brindar bienestar. Desde, por ejemplo, ver cuándo suspender el tratamiento de la enfermedad sería conveniente, preguntarle a papá, obviamente, si están sus posibilidades, cuándo retirar máquinas de soporte, qué tanto están apoyando a la familia, provocar tiempo de calidad con papá.
apoyándolo en todas estas necesidades emocionales y espirituales, ¿no? Y también las físicas, primero son las físicas, desde, bueno, a ver si hay sequedad en la boca, tiene, pues, humectarlo, darle un poco de beber o con una gasa, su respiración es difícil, tiene irritación en la piel, si está cómoda en la posición, si hay incontinencia, porque primero esas necesidades tenemos que aliviárselas para que se abra justamente al desprendimiento de su ser, ¿no? Entonces, si hay hinchazón, si hay frío, y con esto les quiero hacer notar que el dolor es innegable, pero el sufrimiento sí es opcional. Y en este tenor, noten que los cuerpos duelen, las mentes sufren, los pacientes sufren. Porque una cosa es que el cuerpo duela, pero si hay un sufrimiento mental, la sensación del dolor físico aumenta también. Entonces, por eso les digo, atenderlos también desde un modo más integral, desde lo físico, desde lo psicológico y desde lo espiritual, comprendiendo que los cuerpos duelen, las personas sufren, y el sufrimiento siempre, siempre es mental, siempre es mental. Y es donde justamente hay que ayudar a, pues, aliviar las impresiones de papá. Algo muy, muy importante que se puede suceder, digo, es la voluntad anticipada. Esto significa comunicar a mis seres queridos cuando ya no haya las posibilidades de tomar una decisión por el deterioro de la enfermedad, pues si tengo la voluntad anticipada, se hará valer mi voluntad, ¿no? Y esto créanme, que es una certidumbre dentro de la incertidumbre y el tsunami de emociones que supone el enfrentarnos a un proceso de morir de un ser tan querido como nuestro padre. Es vital decirle cuánto lo amamos, agradecerle sus enseñanzas y que todo de verdad estará bien, decirle que confía en la vida, que le espera, por ejemplo, o alguien me puede decir, oye, pero es que, ¿qué digo? ¿Qué le puedo decir? Dile lo que sientes, pero sin angustiarlo. Dile que le espera tal vez la luz, que hay un amor infinito, que no tiene nada que temer, que acepte su vida tal cual ha sido, no importa cómo haya sido, que la acepte y que se acepte a sí mismo, que se perdone, perdónate, perdonarnos y agradecer todo. Incluso uno mismo puede decirle, papá, me duele, me siento muy triste, pero aún así yo te agradezco desde lo más hondo de mi ser, con todo mi corazón, agradezco la vida que me has dado, agradezco tus enseñanzas, agradezco todos esos momentos maravillosos que he estado a tu lado, pero papá, cuando sea tu momento, está bien. Cuando tú decidas irte, para mí está bien. Entonces, quiero que sepas que tengas paz, ya no te pelees con nada, acéptate, ten la seguridad de que lo que has vivido es lo que tenías que vivir. Confía, que lo has hecho muy bien, lo has hecho de la mejor manera, te has entregado todo, no has dejado nada. Y solo existe el amor infinito. Eso es lo que te espera luz. Ten confianza porque es maravilloso de verdad lo que te espera. Y sobre todo, que pida tal vez ver la luz. Desea ver la luz, tanto como sea necesario para que su ser querido para que este padre esté tranquilo en este tránsito, porque lo que requiere es tranquilidad, es un tránsito lo que está haciendo, todo es vida. Entonces, y eso créanme que va a ayudar a calmarlo. ¿Cuáles son las necesidades que pueden surgir dentro de esta etapa? Pues de cerrar ciclos, finiquitar a lo mejor, dejar en paz lo que ya estaba pendiente o inconcluso y que de una manera, pues, que necesitaba respuesta, ¿no? Todo cambio en la vida genera pérdidas. Es decir, entender que ya lloré, ya sufrí, ya aprendí. Ahora decido reconocer la pérdida y pues simplemente aunque me duela y no me gusta tal vez lo que estoy sintiendo, es integrar esto a mi vida aceptándolo y que forme parte de mi vida y no que forme parte de la losa de mi vida que me está sepultando en vida. Es dejar de estar estirándonos, sino fluir con el proceso de la vida confiando, ¿no?
Entonces, esta podría ser otro de los tips. Y dentro de esto, que algo muy importante es el cierre biográfico, ¿no? El cierre biográfico es una reconciliación profunda del enfermo terminal con su entorno en general, poderse ir en paz. Es decir, desde lo existencial, aliviar la necesidad interna que tenemos en la conciencia humana al final de la vida. ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando? Todo me está desconectando, no entiendo nada, no comprendo. Bueno, es ayudarle por medio del diálogo, de la reflexión, de las visualizaciones, o incluso, si papá no puede hablar, poner la música que le gustaba. Y él va a rememorar, va a ver, y eso va a ayudar a calmar el tsunami de emociones que está teniendo, ¿no? Entonces, esto es el cierre biográfico, ¿no? ¿Para qué? Para que en un momento dado lo lleve a justamente más a un proceso, a la gratitud, al desvelar el impacto que ha tenido su existencia, ¿no? Tal vez ordenar asuntos legales, familiares y materiales también, ver cuál ha sido su legado. Si puede hablar todavía, pues que nos dé tal vez un consejo, que hable, ¿no? Si es posible, si no, con la rememoración musical o con el diálogo. Pero aquí lo más importante es que no tengamos miedo, que nosotros domestiquemos nuestro propio miedo para saber estar acompañándolo, ¿no? Entonces, por eso es que tanatológicamente, al cerrar esta biografía es hacer una recapitulación desde el corazón, no desde la mente, es ser conscientes que también los seres humanos somos una biografía y en la biografía están los otros también y también le van a influir a papá. Y esto recordemos que la conciencia siempre es activa, intencional y abierta al mundo. Está siempre en permanente evolución. La conciencia es así. Es cerrar las situaciones de su biografía vividas en el pasado o presentes y que están pendientes por aclarar, comprender, por reconciliarse con la vida, ¿no? Y agradecer. Esa es la encomienda principal, ¿no? Acompañar es realmente un arte. Porque implica, primer punto, domesticar nuestro propio miedo. Trascender nuestras creencias, nuestros miedos, abrirnos a las posibilidades en ese entorno, tocarlo, contactarlo, no tener miedo de tocar. Yo veo que de pronto les da mucho miedo tocarlos incluso, ¿no? Sostener a papá implica incidir en las particularidades personales, qué edad tiene, cuáles eran sus gustos, sus creencias, sus inseguridades, las dificultades que tenga de la misma enfermedad, tal vez qué ha pensado de la muerte, ¿no? El control tal vez que tenga al final de su vida. Pero veamos que la muerte no es la enfermedad. La muerte no es una enfermedad. La muerte es un proceso. Y cuando ya se agotaron todos los medios para poder erradicar esta enfermedad, no se va a poder. Entonces nos toca aceptar lo inevitable, ¿no? Que la muerte es un proceso. Y en realidad no hay nada aquello que se llame muerte, ¿no? O que sea la muerte. La muerte no es digna, porque la muerte no existe, ya que la dignidad es ontológica a la persona que está muriendo. Entonces, vemos que la muerte es simplemente un tigre de papel. Se desvanece ante la realidad, ¿no? Y realmente lo que hemos hecho con todo aquello que sea la muerte, desde la guadaña toda fea, uy, qué miedo, toco madera, todo esto, son espantapájaros de nuestro propio miedo. Todo es vida. Y aquí solamente dejamos esta carrocería, este ataúd de carne que somos. Es nuestro cuerpo. Y bueno, ni siquiera es nuestro, es tan prestado que aquí se queda, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos? La conciencia, el amor que somos y nos habita. Entonces, ya lo decía Sócrates, que aquellos que le temen a la muerte, pues a veces se dice, ¿no? Que son muy arrogantes, porque en teoría se supondría que saben qué hay después de dar ese paso y encima se cree que es malo. ¿Y qué tal si no es malo? ¿Qué tal si pensar que es otra cosa? ¿Qué tal si es pensar que es el gran misterio en el que todos todos nos tenemos que entregar? Y esto nos implica un ejercicio de humildad, ser humildes ante el gran misterio. Entonces, prepararnos a la muerte es importante, la despedida, renunciar a apegos, aclarar, decirle
que cuando él decida va a estar bien, o sea, él necesita el permiso para trascender esto. Tengo 10 años acompañando a familias en el proceso de morir y créanme que sí se necesitan escuchar el permiso. Y aparte de eso, decirles que a pesar de nuestro dolor, si estamos llorando, no importa, decir, papá, yo estaré bien, te prometo que estaré bien, cuando sea tu momento, por mí está bien, gracias, gracias de verdad, confiemos en los procesos de la vida, insisto. Cuando viene la agonía y el último suspiro, pues ahí debe de prevalecer más el tacto y la audición. Ahí la intervención de sufrimiento que hacemos es aprender a estar abiertos, flexibles, con nuestra presencia, con nuestra esencia ante el paciente, como si hubiera una puerta interior que tú conscientemente abres para permitir ayudarle, incluso ayudarnos a nosotros mismos también, ¿no? Ayudarle a que papá entre en su interior y nosotros fungamos como un espejo. Y esto es ser un buen acompañante, un buen instrumento, ser suaves y tiernos en esa entrega al misterio que él está teniendo. Como decía Santo Tomás de Aquino, ese es el gran misterio de la vida. Podemos centrarnos en el aquí y en el ahora, en cada etapa de nuestra vida, desde la conciencia, desde el quererlo hacer bien y ver que estamos experimentando un momento que jamás volverá. Un momento de oro incluso. El tiempo no regresa, el pasado ya se fue y todo lo que tenemos es el presente, hoy, aquí, ahorita. Vivimos muriendo a cada instante, solo que no lo notamos. Tratemos de cultivar la sabiduría que conduce a la mente a soltar, concibiéndonos como parte de todo y con confianza tocar y hablar desde el corazón, pero también traerlo para acá, integrarlo a nuestra vida, no verlo como algo separado, ¿no? Eso es muy importante. Y dentro de este proceso sucede el sufrimiento, la aceptación y la trascendencia. En el sufrimiento está luchando papá, a lo mejor por ir, quedarse, resistirse, no es posible, estoy joven, no quiero que sea después, pero no se puede. Finalmente tiene que haber una aceptación ante lo inevitable. De hecho, el cuerpo se relaja, ¿no? Es decir, como que papá baja sus armas, entrega sus armas y quema todas sus naves, ¿no? Para finalmente aceptar la trascendencia, dar ese paso. Pero sí, pues puede ser que papá a lo mejor de pronto manifieste mucho sufrimiento refractario, ya sea por la enfermedad también. Bueno, pues hay que tratar de ser muy suaves y poco a poco hablando y ver que no se trata ni del proceso orgánico que está teniendo, sino que depende más de su biografía, del sufrimiento mental que está teniendo. Y si la biografía está en calma, está en paz, pues les aseguro que todo será mucho más fácil. Créanme que el morir está bellamente organizado, al igual que el nacimiento. ¿No les parece escandaloso que en los libros de texto de primaria no se habla de cómo se muere? Y todo está bellamente organizado, incluso no se siente dolor. ¿No hay dolor? Entonces la intervención terapéutica comprensiva es en quien nos ayuda, nos hace ver cómo soltar el sufrimiento es abrir un paso, dar ese salto cuántico para realmente entregarnos, ¿no? Y ver que si estamos con miedo y si acaso y si el otro, pues no estamos acompañando muy bien, ¿no? Tenemos que abrir nuestra mirada, redefinir lo que veníamos pensando de la muerte incluso y todas nuestras creencias para poder acompañar con ternura, con coraje, con compasión, ¿no? A nuestro Padre, ¿no? Ya lo decía, notemos que este sufrimiento es una visión muy limitada de nosotros mismos. Ya lo decía Víctor Frankl, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nuestras creencias, de estas carencias, para crecer a un orden superior. Entonces, decidirnos a aceptar, a entregar y transformarnos, ¿no? Realmente. Y notar que dentro de este ejercicio, para estar presentes, ver que el puente al pasado es el perdón. Me perdono, te perdono, nos perdonamos. Y este ejercicio lo podemos hacer con nuestro Padre, incluso con toda la familia. El puente al presente es la gratitud. Te agradezco todas las risas, las regañizas que me metiste,
todo, absolutamente todo agradezco. No te debo nada, ni me debes nada. Y el puente al futuro es la confianza en que hay un futuro prometedor, que hay más vida para mí, hay un alumbramiento tanto para mí como para mi padre, ¿no? Y principalmente confiar en la vida. La vida no quiere nuestro mal, la vida quiere que vivamos y venimos aquí a ser felices, a elevar nuestra conciencia, a expandir nuestro corazón para que le quepa más amor, no para que se rompa. A veces decimos, ay, se me rompió. No, ¿qué tal si pensamos que es para que le quepa más amor y nos vivamos y nos habitemos en el amor que somos? Para eso son los puentes, ¿no? Para estar presentes. Ante la muerte ya no hay opción, solo queda aceptar. ¿Y qué creen? Quienes se asustan mucho mueren con un miedo terrible, invadidos de miedo, y también eso lo he visto en las expresiones al acompañar a las familias, ¿no? Entonces, principalmente es que nos morimos como hemos vivido. Ar vivendis, ar morendis. Como vives, mueres. No se construye esto en el último día de nuestra vida. Es a lo largo de la meditación de nuestra vida que vamos construyéndonos para este momento importante. Entonces, morirse bien se aprende, es herencia, no es casual, no es esporádica y se construye durante toda la vida, ¿no? Entonces, esto es algo que también en familia tenemos que ir viendo, aprendiendo a hacer, ¿no? Ver que si aprendemos a mirar con confianza y miramos bien, queremos más, porque abrimos nuestro corazón, estamos abiertos a ver. Porque, y en la muerte inminente esto es importante, porque la conciencia vemos que va disminuyendo, y aquí es donde justamente podemos empezar a decirle que la luz se va a manifestar cuando ya no haya resistencia, cuando se sueltan, ¿no? Entonces, cuando de pronto vemos que empiezan las miradas angustiosas, sabemos que falta muy poco, se entra en una angustia, la respiración es más agitada y ya sabemos que falta muy poquito, tocarlo de la mano y a la vez estarle diciendo que todo está bien, que le espera algo maravilloso, que confíe, que pida ver la luz y que ya no se resista ante lo inevitable, ¿no? Entonces, porque créanme que cuando ya acontece la muerte, es como si el cielo y la tierra se unieran. Y es como si se abriera realmente un alumbramiento para nuestro Padre y también para nosotros, los que nos quedamos aquí. Porque vamos a tener que empezar a hacer nuevas circunstancias de vida para vivir la vida y engancharnos aquí, ¿no? No llorar el cuerpo, agradecerle a la persona que era papá. Comunicarnos desde la profundidad, desde el agradecimiento, respirar, entregarnos al misterio, hablarle sin miedo. Papá nos escucha, aunque tal vez ya sus funciones ya no estén al 100, ¿no? Papá en sus últimos días y los valientes que acompañan son testigos de la disolución de 4 elementos que componen el cuerpo de todo ser vivo: aire, fuego, agua y tierra. ¿Qué tal si al acompañar cada uno de estos elementos es para liberar y conectar con el amor que nos habita? Por ejemplo, al inicio el cuerpo se empieza a poner muy pesado y es como que ya está bien flaquito, pero le pesa tanto la pierna, ¿no? Bueno, ¿qué tal si ese es el elemento tierra que se está yéndose, ¿no? De su cuerpo, y es como si la gravedad se llevara el peso y como si lo entregáramos a la tierra, lo que significa que papá se está desapegando. Y luego, para dar paso, por ejemplo, ahí le podemos decir: te agradezco que no te quedes apegado a este mundo material, estás expandiendo tu conciencia y te estás transformando en otra energía, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos nosotros decidir ponernos tristes o realmente acompañarlo en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque él se está empezando a conectar con algo energético, con algo espiritual, con algo más grande, ¿no? Entonces viene también la disolución del elemento agua, empieza la excreta, empiezan muchas cosas a salir, y qué tal si realmente ese abandono o ese elemento de nuestro cuerpo que se va del cuerpo de papá realmente es para soltar, por ejemplo, realmente soltar todos estos apegos
ver que realmente situarlo en lo más importante, tomarlo de la mano y decirle, no hay culpas, no hay miedo, ni te debo ni me debes, puedes sentirte en paz, no hay deudas, nos sentimos en paz y todo se disuelve, ¿no? El elemento aire, por ejemplo, cuando empezamos a ver que empiezan los estertores y cuesta más trabajo respirar, también podemos empezar a soltar. Porque cuando en realidad, por ejemplo, también empiezan a sentir mucho calor y por fuera se ve como si tuvieran mucho frío. ¿Por qué? Porque justamente la sangre se concentra en este espacio, desde el pecho hasta la cabeza, y ahí es donde más se concentra y empiezan a sentir mucho calor. ¿Qué tal si concebimos que están abandonando todas sus pasiones, de todo aquello que defendieron desde ideas, religión, ideas religiosas, no sé, equipos de fútbol, todo aquello que estaban defendiendo a capa y espada, están soltando sus pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos a ver, a decirle que no tenga miedo, susurrarle al oído y decirle confía, recibe con gratitud la luz del amor que nos habita? No con miedo, sino con una conexión total. Imaginemos desde nuestra alma que papá en su último suspiro, en su último respiro, su fuerza se irá al cielo, pero ese cielo está latiendo en nosotros, entendiendo que el cielo es el corazón de quien amamos. Nosotros somos el cielo de nuestro ser querido, de ese Padre. Así que es más urgente que nunca y de vital importancia aprender a amar ya, amar ahorita. Entonces, noten que todo hijo, pues en realidad, tal como un padre es padre del nacimiento de su hijo, pues un hijo también es padre de la muerte de su propio padre. Si notan, ambos nacimientos son un alumbramiento. ¿Dónde está la muerte? En ambos casos solamente es vida, ¿no? La muerte de papá puede considerarse en un sentido también como afortunada, porque pensando conforme al ciclo vital, también pues sería lo que acontece, ¿no? Porque si no, de otro modo estaríamos condenándolos a que sufran nuestra propia muerte. Pero en papá, al final todavía nos sigue dándole una de las funciones más importantes de nuestro padre, es justamente la emancipación, llevarnos a la responsabilidad. Y justamente con la muerte de papá, cuando ya acontece, eso es lo que afloran en los hijos. La responsabilidad, si ustedes dividen la palabra responsabilidad con H, es encontrar en nosotros nuestras habilidades que afloran nuestros talentos, ¿no? Para convertirnos, porque aquí está otra lección muy importante de papá, ¿no? Que esto es un gran reto evolutivo y que nos empuja, como les dije, a la responsabilidad. Y tenemos dos opciones de actitud: vivirnos en la orfandad o convertirnos en nuestro propio padre. Es decir, lo honramos y lo integramos a nuestro corazón, o nos quedamos anquilosados en el dolor y el sufrimiento, asustados como niños chiquitos en medio de la oscuridad. Tenemos estas dos opciones. Ver que con su muerte nos lleva a tomar una actitud, una postura ante la vida, ya sea como víctima, como que me falta algo, y lo veo lejos, lo veo separado de mí, o lo traigo de vuelta, lo integro a mi corazón, lo integro a mi vida, lo integro a mi día a día con valentía, con coraje y con arrojo, ¿no? Y con mucha responsabilidad para convertirme en mi propio padre. Muchas veces me dicen, es que él me daba seguridad, él me daba esto, él me daba aquello. Bueno, ya no está. Ahora es momento de que tú te generes esa seguridad emocional, que tú te generes los recursos para estar en seguridad tú, convertirte en tu propio padre, ¿no? Entonces, esto nos lleva, es decir, nos llevamos a capitalizar la pérdida, ¿no? Ver el beneficio de su existencia en mi vida, decirle te amo honrándote con tristeza, te amo honrándote con alegría, estás integrado en mi vida, abro mi corazón espiritual para que habites en él y existo hoy contigo aquí en mi corazón. Y esto me lleva a hablar de la fe. La fe como una fortaleza humana es la firme convicción de un porvenir mejor. No es religión, ¿eh? Puede estar fincado sí en lo religioso,
pero también desde la idea de algo superior o más grande o desde uno mismo. Entonces, es desde donde ahí podemos ver qué tan leales somos a la realidad aún no vista. Y eso es la fe. Es la lealtad a la realidad no vista. ¿A qué lealtad? A un porvenir mejor, ¿no? Entonces, esto también me lleva a hablar muy rápidamente de lo que es la importancia de la espiritualidad en el proceso de acompañar y en el proceso incluso de duelo, ¿no? Cuando le pedimos a la divinidad que cure a nuestro ser querido, decimos cura tal, sana tal, que esté bien, por favor hazlo. Pero ¿qué creen? Empezamos a pedirle desde el humano que somos y empezamos a verle características humanas a la divinidad. Y aparte exigimos desde nuestro ser muy humano, pero cuando no nos da la divinidad lo que queremos, nos empezamos a enojar y empezamos a verle defectos a la divinidad. Es más, ¿cuál defectos? Le empezamos a ver muchas desventajas, ¿no? Empezamos a decir, no se acuerda de mí, ya se olvidó, es desmemoriado, es visco porque no me ve, es sordo porque no escucha mis súplicas, no sé, me olvida, incluso hasta llegamos a pensar que es narcisista, porque parece que nos hace sufrir para que demos testimonio de él, ¿no? De su divinidad, y me pone a prueba, entonces es un juguetón, y es injusto porque me pasa esto a mí, no le pasa al otro, entonces es malo. Entonces vean que la divinidad, acompañar a un ser querido, nos abre este portal espiritual y requiere de una alta dosis de conexión espiritual. La espiritualidad no es religión, sino que es una conciencia plena de que somos algo más que este cuerpo físico, algo más que esta ataúd de carne, algo más que estas hormonas que contienen esta carrocería, ¿no? Más allá de sustancias químicas, de títulos, de dinero, de tener. Porque cuando se nos acaba el tener, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué nos queda? Entonces aceptemos nuestra realidad espiritual, requerimos una altísima dosis de humildad espiritual para poder acompañar, aceptando que esto es más grande que yo, entregando nuestras almas, soltando el control, realmente para vivirnos y habitarnos en el amor que somos y recuperar piso, porque el mundo se nos abre completamente, ¿no? Y aparte como que se traga todo, ¿no? Entonces es traer luz a la noche oscura, empezar a caminar despacio, porque si tenemos nuevas armas, como son una nueva fe, una nueva mirada, y no de una divinidad que nos incumple, sino que nos sostiene. Gratitud, ya que nos convertimos en seres más amorosos, más bondadosos, y esperanza, porque decidimos crear nuevas historias posibles, ¿no? Y si ustedes desean acompañar a papá en este proceso de morir, que sea menos complicado, tenemos que hacer uso de esto, humildad, gratitud y esperanza, ¿no? Para que sea más pacífico. De este modo podemos invocar una energía que calme nuestro corazón. La divinidad no es la fuerza que cumple nuestros deseos caprichosos, sino que es la energía que abraza nuestra alma cuando todo se ha derrumbado. Cuando todo se derrumba, ¿qué nos queda? Abrazar nuestra alma. Entonces cambiemos nuestra mirada, es hacia adentro, no afuera, el viaje es interior. Hagamos de nuestra vida el más grande homenaje a ese padre, a ese ser querido que nos ha traído tantas enseñanzas, tantas alegrías, tal vez regaños o algo, no sé, todas las historias que hemos construido con nuestro padre, ¿no? Entonces, ver que siempre hay un espacio para recuperarse. Se necesita de verdad, créanme, de mucha fuerza y coraje para lograr un propósito para que todo vuelva a tener sentido y recuperar la ilusión de seguir viviendo completamente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Espero que practiquen estos sencillos pasos para que se convierta en su verdad y no la mía.
Abrazos de luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Gracias. ¿Nos podrán decir dónde va a estar la grabación? Si que la queremos volver a escuchar. Sí, yo creo que la van a subir a YouTube, creo. Y también, bueno, aquí les dejo unos libros para que podamos enterarnos, ¿no? De cómo es este proceso y cómo aprender a vivirlo con la mayor valentía, gratitud y agradecimiento, y con un sentido de esperanza también, ¿no? Que haya un sentido. Pero sí va a estar en YouTube, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Los abrazo, practíquenlo para que se convierta en su verdadero. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, linda tarde.